Cuando hablamos sobre los tipos de expresiones de arte, generalmente pensamos en el cine, pensamos en libros, pensamos en música, pero también lo hacemos desde nuestra visión adultocentrista, es decir, pensamos en ese tipo de cosas que nos llaman a nosotros como adultos y generalmente dejamos otro tipo de expresiones del arte fuera de ese análisis que podemos hacer, como por ejemplo las obras orientadas a los niños, a las niñas y a los jóvenes. Hacer esto deja de lado no solamente la forma en que los niños, las niñas y los jóvenes van a enfrentar el mundo una vez que se hagan adultos, o incluso cómo van a cambiarlo en un futuro, sino que también deja de fuera muchísimos elementos que nosotros como adultos podemos recuperar de este tipo de materiales y reincorporarlos en lo que es nuestra visión de la realidad. Después de todo, la infancia es una etapa sumamente importante de nuestra vida y a veces regresar a ella nos permite entender por qué hacemos lo que hacemos o por qué pensamos como lo pensamos. Teniendo eso en cuenta, en el podcast de hoy vamos a hablar sobre lo que es historias infantiles y juveniles, sí, pero nos vamos a concentrar lo que es en el tipo de personajes femeninos que podemos encontrar en ellas y más todavía en el tipo de tratamiento que se les da dentro de la historia utilizando lo que es un término llamado subversión y cómo esa subversión ha ido cambiando a lo largo de estos últimos años, respondiendo mejor a las necesidades que actualmente no solamente nuestros niños y niñas jóvenes requieren, sino lo que también nosotros como adultos requerimos. Dicho eso, comencemos con un término muy sencillo que probablemente algunos hayan escuchado en algún momento de su vida. Es lo que podemos nosotros denominar como el viaje del héroe. Muchísimas de las historias que actualmente nosotros leemos, escuchamos o vemos lo que es en el cine siguen este viaje del héroe propuesto en el libro del héroe de las mil caras, escrito por Joseph Campbell allá por el año de 1949. Este viaje del héroe no voy a entrar en muchos detalles al respecto, pero básicamente tiene 12 pasos. Para resumirlo, podemos decir que las historias comienzan en un mundo ordinario. El héroe recibe una llamada a la aventura que puede rechazar o puede aceptar de primer encuentro. El héroe se encuentra con un mentor quien le ayuda lo que es a empezar su viaje y entonces después de pruebas, de encontrar aliados y enemigos, pasar la gran prueba, recibe lo que es su recompensa y entonces por lo general hay un viaje de vuelta a casa. Muchas de las historias siguen este patrón de diferentes formas, algunas agregan, algunas quitan, pero básicamente es eso, el viaje empieza cuando el héroe recibe la llamada, el héroe pasa por pruebas, la supera y entonces vuelve lo que es a casa. ¿Por qué es importante empezar con esto? Porque mucha de la literatura o de las expresiones de arte que se enfocan en los niños, en las niñas y en los jóvenes siguen este viaje del héroe. Podemos pensar, por ejemplo, en Harry Potter, podemos pensar en los Juegos del Hambre, podemos pensar en algunos cuentos infantiles, ¿ok? Ahora bien, teniendo esto en cuenta, ocurre algo muy curioso al respecto. Recordemos que el concepto del camino del héroe realmente se acuña a partir de 1949. Entonces, antes de esto, ¿qué sucede? Que si bien se hacía de forma inconsciente, no había como una especie de análisis o consenso al respecto y realmente no había una fórmula, se seguía como de forma muy automática. Esto hace que a pesar de que hay muchas historias que se venden como historias revolucionarias o que invitan al pensamiento crítico, al momento de seguir este modelo se quedan cortas. Es decir, sí, hay un personaje rebelde que puede salir de su mundo ordinario, sí, el personaje rebelde puede pasar por muchas etapas, puede pasar por muchas pruebas, puede encontrar aliados, enemigos, puede cambiar todo lo que quiera fuera de lo que es su mundo ordinario. Pero siempre, siempre, sin excepción, hay una vuelta a casa, hay una vuelta al mundo ordinario. Y por lo general, al menos en la parte de la literatura clásica, que podríamos llamarlo así, al conjunto de todas estas obras, ya sean películas, música, etc., siempre, siempre, siempre el personaje regresa a casa y por lo general no hay un cambio que se exteriorice a ese mundo ordinario.
Esto es lo que podemos llamar como subversión clásica, ¿ok? La subversión clásica tiene que ver con el hecho de que sí, hay una rebeldía, sí, hay algo diferente que se hace fuera del contexto original del personaje, pero también es cierto que una vez que termina la aventura, también termina la rebeldía. Termina lo que es la magia que podía haber capturado ese personaje y lo regresa a un mundo de adultos, lo regresa a un mundo cuadrado, lo regresa lo que es a la realidad. Ahora bien, en los últimos años esta subversión se ha visto transgredida por una especie de nueva subversión, ¿de acuerdo? Esta subversión transgresiva empieza a romper no solamente con el molde en el que se han enfrascado este tipo de historias orientadas al público infantil, sino también rompe con el concepto del camino del héroe al muchas veces quitar ese último paso que es la vuelta a casa. Y eso de alguna forma permite que el personaje pueda seguirse desarrollando, pueda seguir creciendo y pueda seguir haciendo cambios, no solo en el mundo exterior a él, sino también en su mundo interior. Podríamos entonces decir que hay dos tipos de historias que empiezan a converger en la actualidad. La primera es la que sigue el camino del héroe y por lo tanto la subversión clásica, en el que al final el personaje, por más rebelde que sea, se cura de su rebeldía, por decirlo de alguna forma, y tenemos esta nueva subversión transgresiva en la que el personaje no se cura de su rebeldía, no hay nada que curar, sino que más bien acepta lo que es los cambios y la diferencia que hay en él para a partir de ahí crear una nueva realidad. Un nuevo mundo en el que el personaje entonces puede desarrollarse de la manera en que él o ella lo desee. En este caso nos vamos a enfocar un poco en los personajes femeninos y vamos a empezar con los personajes que responden a la subversión clásica y después hablaremos un poco sobre personajes que responden a esta nueva subversión transgresiva.